Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1141, El camino hacia el crecimiento continuo. Justo cuando Yoo-Wen se sentía alarmado, se dio cuenta de que el dragón antorcha había desatado nuevamente la transformación del Rey Mundial. Un grupo de dragones antorcha más pequeños desataron su transformación de Rey Mundial mientras hileras de ojos de dragón antorcha crecían de sus cuerpos. Al mismo tiempo, activaron el mundo de visión de antorcha brillante. Al instante, todo el valle fue arrasado por el mundo de visión de antorcha brillante. Con tantos dragones antorcha en miniatura usando simultáneamente la transformación del Rey Mundial y el mundo de visión de antorcha brillante, fue como un pequeño apocalipsis. Todo lo que se veía, salvo el propio dragón antorcha, desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, por muy poderoso que fuese el mundo de la visión de la antorcha brillante, el dragón de la antorcha aún se encontraba en la etapa mítica. No podía transformarse en terror. Sin poder ver a los gusanos, el mundo de la visión de la antorcha brillante era ineficaz contra ellos. Los diminutos gusanos se abalanzaron de nuevo y se enterraron en los diminutos dragones antorcha. Sin embargo, estos comenzaron a dividirse de nuevo. Los ojos de su cuerpo se dividieron en dragones antorcha aún más pequeños. Tras dividirse una y otra vez, el dragón de la antorcha se detuvo tras dividirse 9 veces. Tuvo el mismo máximo de 9 divisiones que el renacuajo divisor de semillas antiguo. Sin embargo, a diferencia del renacuajo divisorio antiguo, el dragón antorcha no poseía la habilidad de autodestrucción. Por lo tanto, solo se dividió, pero no se autodestruyó. La cantidad de pequeños dragones antorcha que surgieron de 9 divisiones ya era impactante. Con tantos pequeños dragones antorcha usando transformación Rey Mundial y visión mundial de antorcha brillante juntos, el enorme valle nevado se convirtió en una zona muerta. Los mundos de visión de la antorcha brillante se superponían constantemente. Los mundos de visión de la antorcha brillante entre los diferentes dragones antorcha no solo no se dañaban mutuamente, sino que se fortalecían al reflejarse mutuamente. En el mundo de la visión de la antorcha brillante, que reflejaba constantemente, Yoo-Wen se dio cuenta de que una parte de los gusanos había desaparecido. Era como si hubieran sido afectados por el poder del mundo de la visión de la antorcha brillante. No puede ser. Solo un poder de grado terror puede herir a un grado terror. Por muy fuerte que sea el dragón antorcha joven, no puede transformarse en terror, sin embargo, su poder puede matar a los pequeños gusanos. ¿Será que esos pequeños gusanos no son de grado terror? Yoo-Wen observó atentamente durante un rato y se dio cuenta de que el mundo de la visión de la antorcha brillante no destruiría a todos los pequeños gusanos. Solo afectaría a una parte. Sin embargo, el valle nevado sufrió. Quedó completamente destruido y todo el valle sin retorno se vio afectado. Si Yoo-Wen no hubiera estado preparado, el avatar color sangre probablemente habría sido destruido por el dragón de la antorcha. Auge. Mientras el mundo de la visión de la antorcha brillante devoraba el suelo, un sonido aterrador surgió repentinamente del fondo del valle nevado. Un enorme gusano blanco como la nieve emergió del suelo. El gusano era del tamaño de un camión. Era blanco como la nieve y tenía 6 alas transparentes en el lomo. Se parecía a los pequeños gusanos. Cuando el enorme gusano emergió de la tierra, los gusanos se acercaron a él y se fusionaron con su cuerpo como el agua que entra en el mar. Así es. Este es el verdadero cuerpo de la criatura terror. Los diminutos gusanos son solo avatares que se separaron. Sin embargo, para poder eliminar una parte de los avatares de grado terror, la habilidad del dragón antorcha es increíble. Yoo-Wen lo comprendió de inmediato. La apariencia del cuerpo del enorme gusano demostró que era mucho más fuerte que los pequeños gusanos. El mundo de visión de la antorcha brillante del dragón antorcha fue inútil contra él. Voló en el mundo de visión de la antorcha brillante y abrió su boca con forma de ventosa para succionar a un pequeño dragón antorcha. A diferencia de los pequeños gusanos,
Este enorme gusano no necesitaba entrar en el cuerpo del dragón antorcha. Es más, quería devorarlo. Los pequeños dragones antorcha fueron devorados ya que los otros pequeños dragones antorcha no pudieron ofrecer mucha resistencia. ¡Qué lástima! Si el dragón antorcha también era de nivel terror, ¿cómo podría este enorme gusano ser su rival? El dragón antorcha probablemente podría matarlo al instante con una mirada. Zhou Wen no estaba alarmado, sino encantado. Tras obtener la providencia de vida dividida, el dragón antorcha no solo aumentó considerablemente su capacidad de preservación de vida, sino también su poder ofensivo. Al alcanzar el nivel terror, Zhou Wen sintió que ni siquiera el hada plata no podría derrotarlo. ¿Cómo puedo ascender al dragón antorcha al nivel terror?, pensó Zhou Wen. Pronto, los pequeños dragones antorcha fueron devorados por el enorme gusano. El sistema telefónico también indicó la muerte del cría de dragón antorcha. Zhou Wen invocó al hada plátano y al neonato demonio mientras activaba su rueda del destino. Máscara de payaso y la escritura celestial del anciano supremo aparecieron al mismo tiempo. Sin embargo, antes de que Zhou Wen pudiera hacer nada, el hada plátano lanzó un viento yin supremo. El enorme gusano voló de inmediato. En el aire, se congeló gradualmente y se convirtió en una escultura de hielo. Chapoteo. El enorme gusano aterrizó en el suelo y su enorme cuerpo se hizo añicos. Sin embargo, su cuerpo destrozado se transformó en pequeños gusanos que volvieron a unirse. El hada plátano frunció el ceño con tristeza y volvió a soplar. Sin embargo, esta vez, era el viento Yan supremo. Esta vez, vio al enorme gusano forcejear en las llamas con un grito trágico, pero fue en vano. Sus alas quedaron reducidas a cenizas. Ya sea que se fusionara o se dispersara, se quemó al encontrarse con el viento Yan supremo. No pudo resistir. El otrora poderoso gusano era literalmente un gusano frente al hada del plátano. Murió quemado. Timbre. Con un sonido nítido, apareció una notificación del sistema: mataron a la criatura terrorífica Madre Gu. Descubrieron el cristal de Menschenel. No es un nuevo de compañero. Zhou Wen se sintió algo decepcionado al ver el cristal que cayó y darse cuenta de que era un cristal de energía esencial 87. Zhou Wen originalmente quería tomar el cristal de energía esencial y usarlo él mismo, pero se dio cuenta de que el hada plata no lo estaba mirando. No, estaba mirando el cristal de energía esencial que tenía en la mano. ¿Quieres esto?, Zhou Wen le preguntó al hada plátano. El hada plátano asintió de inmediato. Parecía que realmente lo deseaba. Zhou Wen dudó un momento antes de entregarle el cristal de energía esencial al hada plátano. Tras obtenerlo, el hada plátano se transformó de inmediato en hilos de luz que se fusionaron con su cuerpo. Pronto, el cristal de energía de 87 esencias desapareció por completo. En cuanto al hada plátano, parecía que no había tenido suficiente. Zhou Wen miró rápidamente las estadísticas de Banana Fairy y se dio cuenta de que su energía de esencia ya había llegado a 87, mientras que las otras tres estadísticas todavía estaban en 82. Ya veo. Así que las criaturas de grado terror son iguales a los humanos. Necesitan absorber cristales de energía esencial para aumentar sus estadísticas. No nacen con todas sus estadísticas. Zhou Wen estaba encantado y preocupado. Estaba feliz de saber finalmente cómo asegurar el crecimiento continuo de Banana Fairy, pero estaba preocupado por dónde conseguir tantos cristales de estadísticas para él y Banana Fairy. Zhou Wen aún podía usar cristales de estadísticas míticas, pero el hada plata no tenía que usar cristales de estadísticas de grado terror. Solo las criaturas de grado terror los obtenían. Por lo que parece, tengo que hacer otro viaje al cielo zafiro en el mar subterráneo y al mar infinito de estrellas. Zhou Wen pensó en las mazmorras que había descargado y en la posibilidad de encontrar criaturas del terror. Capítulo 1142, luchando contra el cielo zafiro de nuevo. Se desconocía si el devorador de planetas en el mar infinito de estrellas estaba en el grado terror, pero la enorme criatura de Menschenel en el cielo zafiro definitivamente estaba en el grado terror. Sin embargo, a Zhou Wen le pareció extraño. ¿Por qué el dragón de la antorcha y Kyonki, quienes custodiaban el templo,
estaban en la etapa mítica mientras que había una criatura de grado terror en el cielo zafiro. ¿Será que el templo no es el núcleo de las ruinas de Suolu? Cuanto más lo pensaba Yougwen, más convencido estaba de que era cierto. El cielo zafiro, el árbol de la longevidad, el guardián del dragón verdadero de sangre demoníaca, el desierto de hueso blanco y otros lugares albergaban todo tipo de misterios. En cambio, el templo no era tan exagerado. Aunque existía una criatura poderosa como el dragón antorcha, era solo una cría. Ni siquiera había alcanzado el nivel terror. Tras matar a la madre Gu, Yougwen abandonó la mazmorra del valle sin retorno porque desconocía cuánto tardaría en reaparecer. Se dirigió al mar subterráneo de Suolu para cazar a la criatura del terror en el cielo zafiro. Ahora, Yougwen y el Hada Plata no necesitaban mejorar sus estadísticas. En cuanto a la neonatal demoníaca, aún no había alcanzado el nivel terror. Sus estadísticas habían llegado al límite, así que no podía mejorarlas por el momento. De hecho, la situación de Yougwen era similar a la del neonato demonio. Sin embargo, los humanos acababan de alcanzar la etapa mítica. No eran como el neonato demonio, que había maximizado sus estadísticas desde el principio. Aún necesitaban mejorarlas poco a poco. Al llegar al mar subterráneo, los 9 dragones negros ya habían reaparecido. Yougwen los destruyó primero, y otro huevo de compañero cayó. Yougwen ya poseía 7 bestias compañeras dragón verdadero de sangre demoníaca. Solo faltaban los 2 últimos tipos. Como el dragón verdadero de sangre demoníaca con el personaje Wu no había soltado un huevo de compañero en todo este tiempo, los demás dragones verdaderos de sangre demoníaca no pudieron fusionarse. Constantemente se notaba la falta del núcleo principal. Esto hizo sospechar a Yougwen que el dragón verdadero de sangre demoníaca con la perla del dragón Wu era el núcleo principal. El guardián del carro de guerra había desaparecido. Los guardianes no eran como criaturas de Men's Channel si no reaparecían. Me pregunto cuánto habrá crecido esa guardiana de Ciudad Hormiga. Con mis habilidades actuales, con plátano y neonato demoníaco, debería poder matarla, ¿verdad? Yougwen planeaba intentarlo más tarde. Tras salir del mar, Yougwen miró hacia el cielo zafiro. El coloso estaba allí y se le veía desde lejos. El cielo de zafiro era claramente sólido, pero el gigante nadaba a su alrededor como si no fuera sólido, sino agua de mar común y corriente. Yougwen había intentado previamente destrozar el cielo de zafiro, pero este era anormalmente duro. El poder de un mítico solo podía dejar marcas tenues en él. Era imposible destrozarlo. Yougwen observó atentamente a la criatura en el cielo zafiro. La criatura tenía un aspecto muy extraño. Todo su cuerpo era azul y translúcido. La parte superior del cuerpo parecía un cuerpo humano. También tenía brazos y manos, pero la parte inferior carecía de piernas. Tenía muchos objetos parecidos a cintas azules. Su cabeza también era diferente a la de los humanos. Parecía una medusa sin rasgos faciales humanos. Vagaba por el cielo zafiro y ocasionalmente recorría con la mirada al avatar color sangre, como si también lo observara. Era evidente que hacía tiempo que lo había descubierto. Sin embargo, por alguna razón, no abandonó el cielo zafiro para atacar al avatar color sangre. Solo ocasionalmente movía su cabeza, similar a una medusa, bajo el cielo zafiro para observar al avatar color sangre y a las bestias compañeras. ¿Será que el cielo zafiro es en realidad una prisión? Una idea cruzó por la mente de Yougwen al considerar esta posibilidad. Yougwen había estado en el mar subterráneo innumerables veces, pero aparte de ser atacado cuando se acercaba al cielo zafiro, nunca estuvo en peligro. Si realmente está preso aquí, ¿quién lo hizo? ¿Por qué está preso aquí? Yougwen no tenía más pistas y no pudo descifrarlo. Después de invocar a Banana Fairy y Demonic Neonate invocó a Grim Demon. Cuando luchó contra Ditjen, tras la supresión de Demonio Grim por parte de Wan Mingyuan, este usó su identidad para entrar en la arena del cubo. Más tarde, cuando Yougwen regresó, Wan Mingyuan lo encarceló en la montaña Fangan, y Demonio Grim regresó. Sin embargo, Yougwen estaba atrapado, y el demonio siniestro había permanecido encerrado en la espada demoníaca todo el tiempo. No tenía posibilidad de salir. Ahora,
para matar a la criatura de Menschenel en el cielo zafiro, Grim Demon sería útil. Yougwen logró que el avatar de color sangre se mantuviera alejado mientras el hada banana y el demonio Grim se acercaban al cielo zafiro. El hada plátano lanzó una ráfaga de viento yin supremo hacia el cielo zafiro desde lejos, pero el cielo zafiro lo bloqueó. No pudo penetrar, así que, naturalmente, no pudo herir a la criatura de Menschenel. Yougwen sintió de inmediato que algo andaba mal. Aunque el cielo zafiro atrapó a la criatura de Menschenel, también impidió que alguien la matara. Esa cosa era realmente extraordinaria, considerando que ni siquiera el viento yin supremo de grado terror podía conmover el cielo zafiro. Al ver que el viento yin supremo había fallado, Grim Demon emitió un aura demoníaca aterradora que se dirigió hacia el cielo zafiro. Auge. El puñetazo del demonio siniestro impactó el cielo zafiro, creando un enorme cráter de más de 2 metros de diámetro. Aunque su poder destructivo era impactante, era solo una pequeña abertura en todo el cielo zafiro, tan discreta como el ojo de una aguja. Además, tras el puño de Grim Demon, fragmentos de zafiro volaron automáticamente y llenaron el agujero. Pronto, volvió a su estado original sin rastro de daño. Yougwen estaba aún más alarmado. El poder del cielo zafiro claramente no era autocurativo, era más bien una habilidad como la inversión del tiempo. Justo cuando Grim Demon retrajo su palma, la criatura de Menschenel en el cielo zafiro emitió un rayo de luz azul que estalló a través del cielo zafiro. La luz deslumbrante era tan intensa que casi cegaba, pero tras atravesar el cielo zafiro, se debilitó considerablemente. Era extremadamente débil cuando alcanzó a Grim Demon. Incluso sin usar la rueda del destino, Yougwen podía ver el rayo azul. Esto significaba que la potencia del rayo azul era casi inferior al nivel de terror. Por eso era visible para el ojo humano. El demonio siniestro desdeñaba con desdén esa fuerza tan débil. Con un gesto casual de la mano, lanzó un rayo demoníaco con la esperanza de destruir el rayo azul. Sin embargo, tras el contacto del aura demoníaca con la luz azul, esta no se desintegró. En cambio, se filtró en ella, provocando que un extraño color azul la impregnara de negro. Además, el azul del aura demoníaca se hizo cada vez más evidente. Pronto, el aura demoníaca que emanaba del demonio siniestro se transformó en zafiro. ¡Qué raro! Porque el cielo zafiro puede bloquear y debilitar el poder de las criaturas de Menschenels, pero la luz deslumbrante que emite puede transformar el aura demoníaca en algo parecido al cielo zafiro. A Yougwen le pareció extraño. Capítulo 1143, es una larga historia. Tras pensarlo un poco, no se le ocurrió una explicación razonable. Lo único que Yougwen pudo hacer fue que el demonio siniestro y el hada plátano siguieran atacando. Sin embargo, al otro lado del cielo zafiro, los poderes del demonio siniestro y el hada plátano fueron casi incapaces de herir a la criatura de Menschenel. El deslumbrante rayo azul liberado por esta se debilitó considerablemente. Apenas pudo transformar el aura demoníaca en zafiro. Además, los rayos azules se disiparon poco después de atravesar el cielo zafiro. No podría existir por mucho tiempo. Sin embargo, esto ya era bastante impactante. Ni el aura demoníaca del demonio siniestro ni el viento del hada plátano pudieron eliminar por completo el rayo azul. Incluso si la fuerza de uno fuera mucho más fuerte que el rayo azul, sería permeado por este y se convertiría en parte del aura o viento demoníaco antes de convertirse lentamente en zafiro. Sin embargo, debido a que el poder de la luz deslumbrante era demasiado débil, solo podía convertir una pequeña porción del aura demoníaca o el viento en cristales similares a zafiro antes de agotarse. Después de romperse, el aura demoníaca y el viento que se habían convertido en zafiro volarían automáticamente al cielo zafiro, volviéndose parte de él. ¿Qué pasa? ¿Está aprisionado aquí o se atrapó a sí mismo? ¿Será que solo puede sobrevivir en el cielo zafiro? Morirá si abandona el cielo zafiro, así que intenta convertirlo todo en zafiro. Yougwen reflexionó un momento y pensó que esta idea no era muy fiable. Sin embargo, al no poder atravesar la obstrucción del cielo zafiro, le fue imposible matar a la criatura terror. Yougwen no tuvo más remedio que cambiar de estrategia y usar la forma terror del Gran Brahma. El Gran Brahma estaba en un estado de cuerpo espiritual,
algo que You Wen quería explotar para ver si podía atravesar el cielo zafiro. El gran Brahma de 4 caras y 8 brazos voló hacia el cielo zafiro. El agujero negro tras él era como la entrada al infierno, como si pudiera devorarlo todo. También parecía que innumerables espíritus malignos estaban a punto de salir. Realmente pasó. You Wen observó cómo el gran Brahma entraba en el cielo zafiro. Al igual que la criatura de Menschenel, el gran Brahma parecía haber entrado en el agua. Sus movimientos se ralentizaron un poco, pero no se vieron demasiado afectados. La cinta en la mitad inferior del cuerpo de la criatura de Menschenel bailaba mientras brillaba con una luz azul que se dirigía hacia el gran Brahma. Como estaban en el cielo zafiro, el poder del deslumbrante rayo azul no se debilitó. Era inimaginablemente aterrador. El gran Brahma seguía sentado con las piernas cruzadas, con sus 8 manos formando diferentes sellos. Las expresiones de los 3 rostros también eran distintas. Solo el rostro que miraba hacia el agujero negro no tenía expresión perceptible. Solo cuando el rayo azul descendió frente al gran Brahma, este atacó con la palma de la mano. El rayo azul fue extinguido por la palma de la mano del gran Brahma como si se hubiera extinguido una vela. Caramba, el gran Brahma es imparable. You Wen estaba rebosante de alegría, pero también podía ver que la criatura de Menschenel dentro del cielo zafiro era sin duda un alma. El gran Brahma era sumamente efectivo contra tales criaturas. Casi podría decirse que el gran Brahma es el némesis de los fantasmas y las almas. Al mismo tiempo, criaturas como los fantasmas eran incapaces de oponer resistencia. Aunque la criatura de Menschenel dentro del cielo zafiro era un cuerpo espiritual, era algo diferente de los fantasmas comunes. El gran Brahma no la suprimió por completo, ya que emitía constantemente rayos azules para luchar. Su figura flotaba erráticamente en el cielo zafiro como si pudiera teletransportarse. Apareció alrededor del gran Brahma mientras rayos azules lo bombardeaban constantemente. Sin embargo, por muy extraños y poderosos que fueran los rayos azules, la palma del gran Brahma los suprimió. Se atenuaron y se extinguieron de inmediato, haciendo que el ataque perdiera todo su valor. Bien hecho. Mátalo. You Wen ordenó al gran Brahma que matara a la criatura de Menschenel. Sin embargo, You Wen pronto se dio cuenta, con tristeza, de que el gran Brahma no tomaría la iniciativa para atacar. Solo contraatacaría cuando su oponente atacara. Los contraataques del gran Brahma fueron claramente insuficientes para matar a la criatura de Menschenel. No puede ser. El gran Brahma solo sabe ser golpeado. A You Wen le pareció increíble. Con su comprensión del sutra de la pequeña perfección de la sabiduría, no parecía ser así. Además, el gran Brahma tenía 4 rostros. Uno era cruel, otro era éxtasis y el otro, lleno de compasión. Aunque el 4º rostro seguía siendo desconocido, los 3 rostros lo hacían improbable de ser alguien que solo supiera aguantar golpes. Algo salió mal. You Wen estaba un poco desconcertado. You Wen hundió su mente en el gran Brahma. Nació de él y era equivalente a su avatar. You Wen recibió de inmediato información sobre el gran Brahma, lo que hizo que su expresión cambiara. Aunque el gran Brahma fue criado por You Wen, eso no significa que entendiera todo al respecto. El poder del gran Brahma no provenía solo de You Wen. También provenía de la profundidad del sutra de la pequeña perfección de la sabiduría y de la sangre del guardián que le servía de base. Por lo tanto, el gran Brahma de la forma del terror era en realidad un individuo extremadamente complejo. Incluso a You Wen le costaba comprenderlo todo. Según la información básica que recibió, el poder que el gran Brahma usó en la batalla era en realidad solo una 1/4 parte de su fuerza total. Tenía 4 caras en total, y cada una representaba un poder diferente. Ahora bien, lo que realmente se usaba en la batalla era el lado inexpresivo del frente. El poder de las caras izquierda y derecha no se utilizaba para el combate, por lo que no eran adecuadas para atacar. Y el último rostro, que ni siquiera You Wen pudo ver, ocultaba un poder extremadamente aterrador. Incluso como dueño del gran Brahma, You Wen sintió que su corazón palpitaba como si algo aterrador lo envolviera. Una vez activado, ni siquiera el dueño pudo predecir el resultado. Sin embargo, esto ocurría dentro del juego, así que You Wen,
naturalmente, no tuvo reparos. Activó directamente el rostro desconocido del Gran Brahma. Tras la orden de Zhou Wen, el Gran Brahma finalmente hizo algo diferente. El rostro que miraba hacia el agujero negro giró lentamente. Zhou Wen desconocía el aspecto de aquel rostro. Observaba el lado de su rostro que daba vueltas, cuando de repente se dio cuenta de que la escena a su alrededor había experimentado un cambio extraño. El agujero negro que era como un resplandor budista detrás del Gran Brahma se expandió gradualmente a medida que giraba. Antes de que el Gran Brahma pudiera girar la cabeza por completo, el agujero negro ya había devorado el cielo zafiro. Innumerables espíritus malignos surgieron de él rugiendo, convirtiendo el mar subterráneo en un infierno. Zhou Wen solo vio el perfil del Gran Brahma. Antes de que pudiera verlo con claridad, la pantalla del juego se volvió negra de repente. Con una nube oscura sobre él, Zhou Wen se quedó sin palabras. Probablemente fue la primera persona en la historia en ser asesinada por el poder de su forma terror. Mierda, después de todo, soy el creador del Gran Brahma. Incluso me mataron. Esto no tiene sentido. Los sentimientos de Zhou Wen eran indescriptibles. Capítulo 1144, la petición de Tsukuyomi. El cuarto rostro del Gran Brahma era sin duda una poderosa máquina de matar. Era extremadamente poderoso en el nivel terror, pero su matanza indiscriminada era un gran problema. El Gran Brahma era la forma terror de Zhou Wen, por lo que no podía distanciarse demasiado de él. De lo contrario, este regresaría automáticamente a su cuerpo. A menos que Zhou Wen pudiera resistir el poder de la cuarta cara del Gran Brahma, usarlo nuevamente sería equivalente al suicidio. El poder del Gran Brahma parece similar al de Oyente de la Verdad. Podría haber una relación entre ambos. Zhou Wen sintió que el poder del cuarto rostro del Gran Brahma era similar al de Oyente de la Verdad cuando lanzó 6 aretes. Simplemente no era tan fuerte. Zhou Wen estaba considerando cómo usar el poder del Gran Brahma cuando Tsukuyomi se acercó. ¿Qué pasa? Zhou Wen miró a Tsukuyomi y preguntó. El juego es aburrido. Aunque Tsukuyomi sostenía su teléfono, ya había abandonado el juego. ¿Por qué no te llevo a comer algo?, dijo Zhou Wen después de pensarlo un poco. Para mí, la comida humana no es diferente de las rocas. Es pura energía material, dijo Tsukuyomi con indiferencia. Zhou Wen sintió un fuerte dolor de cabeza. Si lo obligaran a matar criaturas de Men's Channels, podría encontrar la manera de derrotar a su oponente. Sin embargo, realmente no podía adivinar los pensamientos de una mujer. ¿Has ido a la escuela? Tsukuyomi le preguntó de repente a Zhou Wen. Por supuesto. Zhou Wen estaba algo desconcertado, sin saber por qué Tsukuyomi de repente haría esa pregunta. ¿Cómo es ir a la escuela?, preguntó Tsukuyomi nuevamente. Solo estoy estudiando. ¿Qué otra cosa podría ser? A Zhou Wen le extrañó la pregunta de Tsukuyomi. Entonces llévame a la escuela, dijo Tsukuyomi parpadeó. ¿Escuela? Zhou Wen se quedó perplejo por un momento. No entendía a qué se refería Tsukuyomi. Las criaturas de Men's Channels nacen con conocimiento, así que no existe el concepto de escolarización. Quiero saber cómo es ir a la escuela. Llévame allí, dijo Tsukuyomi con seriedad. Así es. Zhou Wen lo pensó y comprendió que era cierto. Las criaturas de Men's Channels no necesitaban estudiar como los humanos. Sin embargo, la petición de Tsukuyomi dejó a Zhou Wen en un dilema. Una escuela no era como un mercado callejero. No era un lugar al que pudiera ir cuando quisiera. Aunque Zhou Wen había sido estudiante, no se había graduado. Habían pasado 5 años y sus antiguos compañeros ya se habían graduado. Zhou Wen tampoco tenía intención de volver a estudiar. Al ver la expresión de Tsukuyomi, Zhou Wen supo que debían irse. Tras pensarlo un poco, se le ocurrió una idea. No sería difícil para Zhou Wen llevar a Tsukuyomi a la Universidad Sunset, pero sería demasiado peligroso. Si Tsukuyomi se emborrachaba y cometía una masacre en la Universidad Sunset, nadie podría detenerla. Probablemente provocaría una masacre en Luoyang. Sin embargo, tenía que acceder a la petición de Tsukuyomi. De lo contrario, ella se pelearía con él inmediatamente. Por lo tanto,
Después de sopesar los pros y los contras, Wen planeó llevar a Tsukuyomi al Royal College y dejarla experimentar y disfrutar la atmósfera de la escuela durante 2 días. El Royal College era una universidad muy famosa en la Federación. Ocupaba un puesto superior al Sunset College. El Royal College no solía admitir estudiantes extranjeros. Era una escuela a la que solo podían asistir los hijos de la familia Cape y sus familias vasallas. Los alumnos eran básicamente parientes de la familia Cape. Wen no tenía una buena relación con la familia del Cabo. Aunque no llegó al extremo de destruirla, cualquier trabajo u operación turbia estaba relacionada con ellos. Después de tomar una decisión, Wen llevó a Tsukuyomi al Colegio Real en el Distrito Oeste. Ambos poseían poderes espaciales, así que, naturalmente, no necesitaban caminar. Tras explicarle Wen la ubicación, Tsukuyomi lo teletransportó directamente. Su teletransportación a larga distancia era rápida y precisa, mucho mejor que la de Wen. Como era de esperar de una calamidad. Wen solo suspiró. Su nivel seguía siendo bajo. Definitivamente era demasiado tarde para completar los trámites de matriculación. Wen no planeaba estudiar de verdad. Solo quería llevar a Tsukuyomi de paseo, así que planeaba colarse en algunas clases. El Colegio Real era una institución cerrada. Era difícil para los forasteros entrar, pero para Wen, era solo cuestión de teletransportación. Wen y Tsukuyomi aparecieron de la nada en el Royal College sin llamar la atención de nadie. ¿Es esto una escuela? Tsukuyomi miró a su alrededor con mucha curiosidad. Sí, esta es una de las escuelas más famosas para los humanos, dijo Wen. ¿De quién es esa estatua? ¿Por qué está ahí?, preguntó Tsukuyomi señalando un punto cerca de la entrada. Wen giró la cabeza y vio una estatua erigida a la entrada de la escuela. Era una persona que sostenía una espada que cortaba el cielo. Aunque era solo una estatua, revelaba un poder que parecía cortar el cielo en dos. Wen observó la postura de la estatua y le resultó familiar. Al observar con atención su rostro, se iluminó de inmediato. No era él quien atravesaba los 9 firmamentos de Dityen. Esta es una estatua conmemorativa. La figura grabada se llama Soberano Humano. Wen se sintió un poco avergonzado al presentársela a Tsukuyomi. El soberano humano que derrotó a Dityen en la arena del cubo. Tsukuyomi claramente conocía las acciones del soberano humano. De hecho, con solo conectarse a Internet, era muy fácil obtener información sobre el soberano humano. No era extraño que Tsukuyomi lo supiera. Sí, respondió Wen asintiendo, fingiendo que no tenía nada que ver con él. Los dos charlaban mientras caminaban por el Royal College. Wen inicialmente creyó que no sería difícil colarse en el campus. Por desgracia, había olvidado que se trataba del Royal College. Además, solo admitía estudiantes de familias como los Cape, así que prácticamente todos los alumnos de esta escuela eran del Distrito Oeste. Wen y Tsukuyomi parecían del Distrito Este. Tras caminar un rato por la escuela, atrajeron la atención de mucha gente. Afortunadamente, la mayoría de los estudiantes solo sintieron curiosidad y los miraron unas cuantas veces más sin intención de detenerlos. Después de caminar un rato, una estudiante finalmente se acercó y los detuvo. Son estudiantes de Bright Prospects College. ¿Qué pasa? Wen no lo negó mientras preguntaba. Admiro especialmente al profesor Mañana de su escuela. He oído que va a dirigir un equipo a nuestro colegio real para un intercambio. Es cierto. Subirá al escenario a dar un discurso. Puedo pedirles que me ayuden a conseguir la firma del profesor Mañana. Dijo la chica de golpe. Lo siento, no conozco al profesor Mañana. Será mejor que se lo preguntes tú mismo. Wen obviamente no conocía al profesor Mañana. No son estudiantes de Bright Prospects College. ¿Cómo es posible que no conozcan al profesor Mañana?, dijo la chica con incredulidad. Realmente no lo conozco, repitió Wen antes de prepararse para irse con Tsukuyomi. Está bien si no quieres ayudar. ¿Por qué mientes? Claramente te diriges al lugar, murmuró la chica mientras la seguía. Wen y compañía se dirigían hacia el lugar.
Capítulo 1145, El espadachín del mañana. Ambos vieron que había muchos estudiantes reunidos en el lugar. Tsukuyomi se acercó intrigada. ¿Qué están haciendo? Tsukuyomi miró a los estudiantes y le preguntó a You-Wen. ¿No dijo el estudiante que una persona llamada Profesor Mañana vendría aquí a dar una conferencia? Dijo You-Wen casualmente. ¿Qué enseñan los humanos en las clases? Es el conocimiento conocido como ciencia. ¿Me enseñará a fabricar teléfonos?, preguntó Tsukuyomi con curiosidad. Puede que no sea así. Aunque You-Wen no sabía quién era el Profesor Mañana, creía que no se trataba de conocimiento científico. De lo contrario, no sería tan popular. Los humanos en esta era estaban mucho más interesados en las bestias compañeras y el cultivo que en el conocimiento científico. ¿Podemos escuchar también?, preguntó Tsukuyomi. Por supuesto. You-Wen encontró 2 asientos y se sentó con Tsukuyomi, preparándose para asistir a la clase del Profesor Mañana. Para su sorpresa, después de un rato, la chica que les había hablado entró. Cuando vio a You-Wen y Tsukuyomi, tomó la iniciativa de acercarse. ¿Por qué están sentados aquí? ¿No tiene asientos especiales la Universidad Bright Prospects?, les preguntó la chica, perpleja. Nos sentaremos aquí y miraremos, respondió You-Wen. La chica miró a You-Wen y a Tsukuyomi y pareció comprender algo. ¿Quieres saber la verdadera opinión que tienen de ti los estudiantes del Royal College? En realidad, no tienes de qué preocuparte. Aunque el Bright Prospects College no tiene una alta clasificación en la federación, con una figura como la del profesor Temarou enseñando allí, nadie se atreve a subestimar a los estudiantes del Bright Prospects College, y mucho menos al profesor Temarou. ¿Admiras al Profesor Mañana? La chica despertó la curiosidad de Tsukuyomi. Ahora quería saber qué clase de persona era el Profesor Mañana. Por supuesto, todo aquel que empuña una espada venera al Profesor Mañana. En la batalla de la Montaña del Sol del Este, si el Profesor Mañana no hubiera entrado él solo en la marea de criaturas de Men's Channels y hubiera matado a 19 criaturas míticas, además de la criatura del terror que iba a la cabeza, me temo que la ciudad al pie de la Montaña del Sol del Este habría sido masacrada. A orillas del río Futu, el Profesor Mañana asesinó al líder de los guardianes que presidía la conferencia de Futu, impidiendo así el éxito de la conspiración de la Liga de Guardianes. Cuando la chica habló de las diversas hazañas del Profesor Mañana, lo describió como un dios que descendía al mundo mortal. You-Wen empezó a sudar frío por la chica al oír eso. Pasó la mayor parte del tiempo explicándole lo poderoso que era el Profesor Mañana y cuántas criaturas de Men's Channels había matado. Lo que no sabía es que Tsukuyomi, quien estaba a su lado, era una auténtica criatura de Men's Channel. Además, era una existencia de grado calamidad prácticamente invencible. Podría matarla incontables veces con un solo escupitajo. En resumen, el Profesor Mañana es guapo, tiene buen carácter, es extremadamente poderoso y muy humilde. Es prácticamente un príncipe azul perfecto. Es el ídolo de muchos estudiantes de nuestra escuela. La chica hablaba sin parar del Profesor Mañana como si lo elogiara sin cesar. You-Wen quedó algo desconcertado al oír eso. El Profesor Mañana podía matar a una criatura de nivel terror. Su fuerza era considerada de primera clase entre los humanos. Además, por lo que parecía, el Profesor Mañana no parecía viejo. Podría considerarse joven y prometedor. Tsukuyomi también estaba muy intrigada. Esperó la llegada del Profesor Mañana, con la esperanza de ver qué clase de persona era. El número de estudiantes en el recinto aumentó gradualmente. Todo el personal estaba ocupado con su trabajo. En la sociedad actual, una persona fuerte como el Profesor Mañana era incluso más famosa que las celebridades de antaño. Ni siquiera el Royal College se atrevió a menospreciarlo. El lugar estaba casi lleno. Antes de que You-Wen y Tsukuyomi vieran al Profesor Mañana, ya oyeron a las chicas gritar. Mañana. Mañana, los gritos de las chicas eran como el rugido de un tsunami. La chica que estaba junto a You-Wen también se levantó y gritó, mañana, con las demás. Sin embargo, seguía buscando con la mirada. Era evidente que aún no había visto al Profesor Mañana. La persona que tenía delante le impedía ver.
Al cabo de un rato, un joven apuesto subió al podio. En ese momento, los gritos alcanzaron su clímax. Por suerte, era un lugar al aire libre. De lo contrario, el techo se habría derrumbado por las ondas sonoras, similares a las de un tsunami. Tsukuyomi observó al joven en el escenario con interés. Cuando Youwen lo vio, no pudo evitar quedarse atónito. Esto se debía a que conocía al profesor Mañana. Qué raro, no se llama Min-Syu. ¿Cuándo se cambió el nombre a Mañana? Youwen estaba un poco desconcertado. 5 años habían transformado a Min-Syu de niño a hombre. Subió al podio con calma y elegancia. Hizo un gesto con las manos y los gritos ensordecedores cesaron. Gracias por todo su cariño y apoyo. ¿Qué les gustaría saber de mí? Dijo Min-Syu con una sonrisa. Mañana arte de la espada, dijeron los estudiantes casi al unísono. Youwen se sorprendió nuevamente cuando recordó que el nombre Tomorrow Sword Art lo había puesto él. Profesor Min, se le conoce como el espadachín del mañana. Si los espadachines no hablan de artes con la espada, nos van a enseñar a bailar, bromeó un estudiante atrevido. A Min-Syu no le importó. Sonrió y dijo, este estudiante tiene razón. Soy espadachín. Toda mi vida solo he aprendido a usar la espada. Lo único que puedo enseñarte es el arte de la espada. Profesor Min, he oído que su arte de la espada del mañana fue creado por usted mismo. ¿Es cierto? Preguntó otro chico. Min-Syu dijo con seriedad, el arte de la espada del mañana no fue creado por mí. La supuesta autocreación es solo un rumor. La razón por la que puedo dominar el arte de la espada del mañana es gracias a 2 personas. ¿Cuáles 2? Preguntó inmediatamente un estudiante con curiosidad. ¿Quieres oírme contar una historia o hablar sobre el arte de la espada? Preguntó Min-Syu con una sonrisa. Ambos. Al notar la buena naturaleza de Min-Syu, muchos estudiantes bromearon. Entonces hablemos primero sobre las artes de la espada, dijo Min-Syu mientras comenzaba a hablar sobre las artes de la espada. Min-Syu ya era uno de los pocos expertos en espadas de la Federación. Aunque la mayoría de estos estudiantes provenían de familias adineradas y habían conocido a muchos expertos desde jóvenes, aún escuchaban con deleite. Muchas de las cosas que Min-Syu decía eran muy novedosas y diferentes de lo que habían escuchado en el pasado. La chica que estaba al lado de Youwen escuchaba atentamente, sus ojos estaban llenos de admiración por Min-Syu. Sin embargo, Tsukuyomi se aburrió después de escuchar un rato. La expectación que sentía por Min-Syu se había desvanecido por completo. De hecho, al nivel de Tsukuyomi, el reino de Min-Syu era mucho más débil. Sus palabras no despertaron su interés. El famoso arte de la espada del mañana entre los humanos no es gran cosa después de todo, le dijo Tsukuyomi a Youwen. De hecho, falta un poco. Youwen asintió levemente. Aunque el reino de Min-Syu era considerado de primera categoría entre los humanos, seguía siendo inferior al de Youwen. Su progreso también había sido más lento de lo esperado. Capítulo 1146, Reunión. Cuando la chica a su lado escuchó su conversación, inmediatamente los miró con sospecha y preguntó, ¿son ustedes estudiantes de Bright Prospects College o no? Sin esperar la respuesta de Youwen, la chica pareció comprender algo. Lo entiendo. No son estudiantes de la Universidad Bright Prospects, pero al igual que el profesor Min, son tutores en ella. Están celosos del profesor Min por su popularidad, ¿verdad? Dicho esto, la chica pareció comprender la intención de Youwen y Tsukuyomi. Extendió la mano para palmear el hombro de Youwen y dijo, no es tu culpa que tu talento y logros no sean tan buenos como los de otros, pero hablar mal de otros a sus espaldas por envidia no es bueno. Entiendo tus sentimientos. Ver cómo la brecha entre tú y un genio se hace cada vez más grande realmente desespera. Sin embargo, hay que ser honesto o fácilmente sufrirás una paliza. Muchos de los estudiantes aquí son admiradores del profesor Min. Youwen miró a su alrededor y se dio cuenta de que, efectivamente, muchos estudiantes los miraban con enojo. Su conversación ya había provocado la ira pública. Youwen sonrió y no dijo nada más. Sin embargo, Tsukuyomi no tenía la mentalidad de un humano, ni le importaba lo que pensaran los humanos.
Continuó, el arte de la espada es, en efecto, muy común. Solo digo la verdad. El arte de la espada del mañana es muy común. Al escuchar esta evaluación, los estudiantes a su lado estaban aún más convencidos de que Tsukuyomi y Youwen estaban celosos de Min-Shu. Ese era un arte de espada que una vez mató a una criatura de grado terror. Si tal arte de espada se consideraba común, ¿acaso las artes de espada que cultivaban se llamaban siquiera artes de espada? Todos los estudiantes miraron fijamente a Tsukuyomi. Si no fuera por su belleza, probablemente le habrían escupido. La chica a su lado ya había confirmado que Tsukuyomi y Youwen eran profesores de la Universidad Bright Prospects. Tenían celos de Min-Shu, así que decidió ignorarlos. Algunos de los estudiantes más radicales estaban ansiosos por darles una lección a Tsukuyomi y Youwen. Desafortunadamente, este era un lugar en el campus. Definitivamente no podían entrar en una pelea. Esto, en cierto modo, les salvó la vida. Si realmente se atrevían a avanzar, incluso si los tutores y los líderes de la escuela atacaran juntos, no podrían evitar ser completamente aniquilados. Por suerte, Tsukuyomi no dijo nada más. En cambio, se levantó y se preparó para irse del lugar. Parecía realmente aburrida. Youwen no tuvo más remedio que levantarse e irse con ella. Sabía que irse ahora era la mejor opción. De lo contrario, si esos estudiantes realmente enfadaban a Tsukuyomi, el resultado sería inimaginable. Al ver a Youwen y Tsukuyomi irse, los estudiantes pensaron que se habían ido avergonzados, por lo que los ignoraron. La conmoción atrajo la atención de Min-Shu. Al ver la figura de Youwen, su cuerpo tembló de inmediato y una increíble expresión de agradable sorpresa brilló en sus ojos. Youwen sintió la mirada de Min-Shu y giró la cabeza para asentirle. Comprendiendo las intenciones de Youwen, Min-Shu contuvo su sorpresa y asintió en respuesta. Subió al podio y continuó su discurso. Tras salir del recinto, ambos pasearon por otros lugares de la escuela. Esto solo dejó a Tsukuyomi muy decepcionada. Originalmente, imaginaba que podría aprender más sobre el conocimiento científico y los productos tecnológicos de la humanidad. Para su sorpresa, la escuela estaba llena de profesores de artes y habilidades de la energía esencial. Era raro ver asignaturas de alta tecnología. De hecho, desde que las criaturas de Menschenels rompieron las restricciones a gran escala, los humanos no tuvieron más remedio que refugiarse en zonas de Menschenels. La importancia de la física, la biología y otras disciplinas había disminuido considerablemente. Muy pocas personas se dedicaban a estudiar materias relacionadas. La mayoría solo completaba las clases obligatorias para aprobar los exámenes. Dedicaban gran parte de su energía al cultivo y la caza de criaturas de Menschenels. Es aburrido. Vámonos. Después de dar vueltas, Tsukuyomi ya estaba un poco harta. Además, ya no tenía el mismo interés que antes. No quería quedarse más tiempo allí. Esta escuela distaba mucho de la que había imaginado. He quedado con un amigo. Esperemos un rato. Descansemos un rato por allá, dijo Youwen, señalando el parterre no muy lejos. Ese espadachín mañana es tu amigo. Tsukuyomi parecía haberse dado cuenta de algo. La comunicación silenciosa entre ambos no había pasado desapercibida para ella. Sí. Youwen no pensaba ocultarlo. Sabía que definitivamente no podía ocultarle sus acciones anteriores a Tsukuyomi. Si no le hubiera hecho una señal a Min-Shu, este podría haber saltado del podio. Eso habría sido aún peor. Los dos se sentaron en el macizo de flores. Había bastante silencio en los alrededores. Tu fuerza y tu reino son mucho mayores que los de ese espadachín del mañana. ¿Por qué es tan famoso, pero esos estudiantes no te reconocen? Preguntó Tsukuyomi, perplejo. No me gusta la fama, dijo Youwen encogiéndose de hombros. Justo cuando Tsukuyomi estaba a punto de decir algo, vio a unos estudiantes acercándose. Además, miraban a su alrededor como si buscaran algo. ¿Qué haces aquí? ¿Viste al profesor Min? La chica que había estado sentada junto a Youwen y Tsukuyomi estaba entre ellos. Al verlos, se le iluminaron los ojos mientras corría con algunos estudiantes.
Creía que You Wen y Tsukuyomi eran colegas de Min-Soo. Min-Soo se había dirigido previamente hacia ellos y probablemente los buscaba. Si los seguía, podría encontrar a Min-Soo. También sentía la obligación de informar a Min-Soo que ambos hablaban mal de él a sus espaldas. Quería que tuviera cuidado con You Wen y Tsukuyomi. Para ella, You Wen y Tsukuyomi eran unas zorras intrigantes que actuaban de forma diferente en la superficie. El amable y adorable Min-Soo debió de haber sido engañado por ellas. Desconocía su verdadera naturaleza y las trataba como amigas. Quién sabía si podrían hacerle daño en secreto en el futuro. Cuanto más lo pensaba, más sentía que debía dejar que Min-Soo reconociera a esas dos zorras intrigantes. De lo contrario, inevitablemente sufriría en el futuro. Justo cuando esto le rondaba la mente, vio a Min-Soo acercarse. Esto le hizo creer que su deducción era correcta. Las chicas lo rodearon, queriendo contarle a Min-Soo sobre las dos perras conspiradoras. Sin embargo, la figura de Min-Soo brilló y los atravesó. Los ignoró y llegó frente a You Wen. Entrenador, por fin puedo volver a verlo. Lo he extrañado mucho. Min-Soo abrazó a You Wen. Aunque todos sabían que You Wen estaba en Luoyang y Min-Soo lo había visto en Luoyang durante los últimos 5 años, Min-Soo sabía que no era el verdadero You Wen a pesar de que la persona parecía idéntica e impecable. Sin embargo, Min-Soo se guardó el asunto para sí y no lo dijo en voz alta. Se sentía incómodo, inseguro sobre lo que le había sucedido a You Wen. Solo cuando lo vio hoy, finalmente se relajó. Las chicas abrieron la boca al mirar a Min-Soo y You Wen. Sus expresiones se volvieron extrañas al tiempo que un pensamiento siniestro les asaltaba la mente. Podría ser que al profesor Min le gusten los hombres. Capítulo 1147, 5 años en la Federación. Disculpe. El profesor Min. ¿Es su colega?, preguntó una compañera de clase esperanzada. No, él es mi entrenador, respondió Min-Soo. Como no sabía si You Wen expondría su identidad, no mencionó su nombre. Entrenador. Muchas escenas surgieron en la mente de las chicas. Hora, noche, lugar, sala de entrenamiento, personajes, profesor Min y entrenador masculino. El profesor Min, que solo vestía ropa deportiva, se quitó la camiseta porque hacía demasiado calor, dejando al descubierto su pecho sudoroso y firme. El descarado entrenador se apoyó en Min-Soo por detrás, con una mano en la cintura y la otra sujetando su espada. Incluso fingió corregirlo, pero no es así. Definitivamente no es así. La chica de antes no creía que Min-Soo fuera así. Preguntó con ansiedad, profesor Min, su relación con él no es lo que imaginamos, ¿verdad? Min-Soo imaginó que no creían que You Wen fuera su entrenador, así que dijo, exactamente. El arte de la espada del mañana fue nombrado por el entrenador. Sin entrenador, no hay arte de la espada del mañana. El arte de la espada del mañana es en realidad un recuerdo de amor. Las chicas sintieron como si les hubiera caído un rayo al sentir cómo sus creencias se desmoronaban al instante. Min-Soo claramente no estaba de humor para hablar con ellos. Tiró de You Wen y le dijo, entrenador, este no es lugar para hablar. Busquemos un lugar tranquilo para charlar un rato. No hay nadie alrededor. Charlamos un rato. Las chicas estaban petrificadas mientras una escena indescriptible surgía en sus mentes. You Wen siguió a Min-Soo fuera del jardín de flores. Tsukuyomi lo siguió en silencio, sin hacer nada fuera de lugar. Min-Soo encontró un salón privado y usó una bestia acompañante con capacidad de insonorización. Miró a Tsukuyomi y vio a You Wen asentir levemente. Solo entonces conversó con You Wen y le contó lo sucedido en la Federación en los últimos años. En los últimos 5 años, la dimensión no había vuelto a activar las clasificaciones del cubo, ni había elegido un nuevo rey de la Tierra. Sin embargo, ya había un buen número de guardianes en la Tierra y habían fundado la Liga de Guardianes. Muchos senadores eran miembros de la Liga de Guardianes. Por lo tanto, muchas resoluciones de la Federación fueron influenciadas por la Liga de Guardianes. El presidente anterior había muerto por alguna razón incomprensible. Muchos sospechaban que tenía algo que ver con la Liga de Guardianes,
ya que pertenecía a la facción antiguardianes. Ahora bien, el presidente Huaifen no se oponía abiertamente a los guardianes, pero había estado trabajando duro en secreto, con la esperanza de escapar de la influencia de la Liga de Guardianes sobre la Federación y el Senado. Sin embargo, a simple vista, los esfuerzos fueron infructuosos. Aunque Huaifen había desarrollado el suero mítico, era muy difícil confiar en él para alcanzar la etapa mítica. Era aún más difícil alcanzar el nivel terror usándolo. De hecho, la Federación seguía bajo el control de la Liga de Guardianes. No faltaban poderosos guardianes de grado terror en la Liga de Guardianes. En 5 años, muchos guardianes se habían fortalecido. Usaste el suero mítico. Zhou Wen miró a Min Xiu y vio que el cuerpo debajo de su ropa estaba en un extraño estado cristalino, como el jade. Min Xiu asintió levemente. Prefiero convertirme en un monstruo que inclinarme ante esos guardianes. ¿Qué pasa con Qiuyan? Zhou Wen preguntó de nuevo. También usó el suero mítico. Es más fuerte que yo, respondió Min Xiu. Zhou Wen no sabía qué decir. Aunque sabía que los humanos tenían la posibilidad de alcanzar la etapa mítica, ese camino era demasiado difícil. Aparte de él, Xia Huan era la única persona que Zhou Wen conocía que había tomado ese camino. Sin embargo, era difícil determinar si Xia Huan realmente lo había logrado. Después de todo, había tomado prestado el poder del guardián del tronco. Era imposible determinar si había alcanzado la etapa mítica por sí solo. ¿Quién está a cargo de la Liga de Guardianes ahora?, preguntó Zhou Wen. Hay 4 reyes celestiales guardianes en la Liga de Guardianes, el chamán de sangre, la era de la cueva, el ermitaño y el gran demonio celestial. Todos son seres de nivel terror, pero no son los verdaderos líderes de la Liga de Guardianes. Hasta ahora, nadie ha visto su verdadero rostro. Solo sabemos que los guardianes de la Liga de Guardianes lo llaman inmortal, dijo Min Xiu. Tras una pausa, Min Xiu continuó, además de la Liga de Guardianes, también existe una organización especializada en la Casa de Guardianes. Se llama Asociación del Espíritu Santo. Toda la organización es muy misteriosa y es muy difícil encontrar rastros de ella. El presidente de la Asociación del Espíritu Santo es Ya, quien anteriormente ocupaba el primer puesto en el cubo. Por tu tono, pareces estar muy disgustado con la Asociación del Espíritu Santo. No parece que les moleste cazar guardianes, ¿verdad?, preguntó Zhou Wen. Min Xiu suspiró y dijo, está bien si solo se trata de cazar guardianes, pero no distinguen entre el bien y el mal. Tampoco les importa si los humanos que contratan a los guardianes son buenos o malos. Los matan a todos. Ni siquiera perdonan a los humanos que contratan a los guardianes. De verdad que no puedo estar de acuerdo con sus acciones. ¿Cuál es la diferencia entre una matanza tan indiscriminada y esos demonios? Zhou Wen negó con la cabeza y no dijo nada más. Con el carácter de Choung Siya, era propio de él hacer algo así. Tras un momento de silencio, Zhou Wen preguntó por la situación de sus seres queridos. Min Xiu siempre les había prestado atención y se lo contó uno por uno. Yaer fue llevada de vuelta a la familia An por An Cheng y Yan Lan la mimó. Para sorpresa de todos, incluso An Tianzuo la adoraba. Yaer era ahora como una princesa de la familia An. Podía tener todo lo que quisiera. Li Xian había estado deambulando. Cada vez que regresaba a Luoyang, visitaba a Zhou Wen, pero en realidad, estaba visitando a Yaer. En cuanto a quien se hacía pasar por Zhou Wen de la familia An, Min Xiu tampoco lo sabía. Solo sentía que eran extremadamente similares. No podía distinguir la diferencia por su apariencia. Su aura y habilidades también eran muy similares a las de Zhou Wen. Era casi imposible decirlo a menos que uno estuviera especialmente familiarizado con Zhou Wen. El polluelo y el antílope también se alojaban en la residencia de la familia An. El antílope no había cambiado mucho, pero el polluelo ahora tenía el cuerpo de un águila. La última vez que Min Xiu fue, lo vio quemar viva a una criatura mítica en la montaña del ajedrez. Feng Qiuyan había cultivado con Min Xiu durante todos estos años. Gracias a las providencias de vida del dúo inigualable de Min Xiu, ambos progresaron rápidamente. Por supuesto, fue principalmente porque su talento y sus esfuerzos eran raros en este mundo.
Guan Lu se había hecho cargo oficialmente de la familia Guan. Sin embargo, sin importar a dónde fuera, siempre llevaba consigo a su hermana, Guan Chan. Hua He reemplazó a Chen Uchi como director general de la Oficina de Investigaciones Especiales. Sin embargo, esta ya había roto vínculos con su dueño original, las 6 familias, convirtiéndose en una espada en manos de la Liga de Guardianes. Muchas personas de las 6 familias se habían unido a la Liga de Guardianes, pero aparte de la familia del Cabo, las otras familias estaban en contra de la Liga de Guardianes. La familia Sang tenía una regla según la cual siempre que uno firmara un contrato con un guardián, sería eliminado del árbol genealógico. Mientras charlaban, You Wen percibió de repente que alguien se acercaba sigilosamente a su sala. Tras percibirlo con atención, se dio cuenta de que no era una persona pura, sino un humano que había contratado a un guardián. En ese momento, caminaba hacia la sala con la armadura de guardián. Capítulo 1148, La espada del mañana. You Wen frunció el ceño levemente. El guardián claramente los tenía en la mira, y era muy probable que estuviera allí por Min Xiu. You Wen llevaba muchos años desaparecido y acababa de regresar tierra adentro. No mucha gente lo conocía. Incluso si sus enemigos lo reconocieran, no deberían haber actuado tan rápido. Como mínimo, investigarían su situación actual. El guardián no ocultó su aura deliberadamente. Al acercarse, Min Xiu también sintió su llegada. El guardián se detuvo frente a la puerta del salón. Aunque la puerta estaba cerrada, no le afectaba la visión en absoluto. Miró a Min Xiu a través de la puerta y dijo, «Espadachín mañana, he oído hablar mucho de ti. ¿Te atreves a aceptar mi desafío?» Con la llegada del guardián, muchos estudiantes también lo descubrieron. Susurraban a lo lejos, pero no se atrevían a acercarse. Era evidente que conocían al guardián. «No me atrevería», dijo Min Xiu con una sonrisa. Temarou y Wind Trace son conocidos como los 2 maestros sin igual de la espada y el sable. Nadie puede superarlos con espadas y sables. Yo también uso espadas y creo que mi técnica esgrimista es excelente. Si no puedo ganar en 10 golpes, se considerará mi derrota, continuó el guardián. Ya ganaste. Min Xiu ya no era el joven competitivo de antes. Habló con naturalidad, sin mostrarse conmovido. Nunca esperé que el famoso espadachín del mañana fuera un cobarde. Ni siquiera tienes el coraje de aceptar un desafío. Por lo que parece, el supuesto invencible arte de la espada del mañana es solo una exageración que sirve de consuelo para los humanos. Un arte de la espada creado por humanos, al final, no puede cumplir con los estándares requeridos, continuó el guardián, incitándolo. Esta vez, Min Xiu no se rindió. No le importaba su reputación, pero había cosas que no podía permitir que otros mancharan. Entrenador, espere un momento. Regresaré pronto, le dijo Min Xiu a You Wen antes de levantarse para abrir la puerta. Los estudiantes que observaban desde lejos se emocionaron cuando vieron salir a Min Xiu. El nombre del guardián era Judge, y la persona que contrató fue Bas. Era un guardián muy famoso de la familia Cape y también miembro de la Liga de Guardianes. Aunque no había alcanzado el grado de terror, ya había alcanzado cierta fama en la Federación con la habilidad espada del juicio. Min Xiu había asesinado en una ocasión a un líder de la Liga de Guardianes y había destruido un plan urdido por la Liga en el Distrito Este. Ese guardián también era miembro de la familia del Cabo. Aunque corrían rumores en el mundo exterior de que Min Xiu había matado a una criatura de Menschenel de grado terror, nadie lo había visto con sus propios ojos. La Liga de Guardianes también había analizado a Min Xiu, creyendo que aún se encontraba en la etapa mítica y no había alcanzado el grado terror. Los rumores de que había matado a una criatura terror anteriormente no eran creíbles. Cuando Bas vio salir a Min Xiu, sus ojos se iluminaron. Si pudiera derrotar a Min Xiu, no solo podría vengar a la familia del Cabo, sino que su nombre también resonaría en toda la Federación. Esto se debió a que, en la batalla en la que You Wen obtuvo el título de soberano, los humanos se opusieron rotundamente a los guardianes. Aunque aceptaran a un semihumano como Ya, incluso si estuvieran dispuestos a tratar a los humanos mutados que usaban el suero mítico como parte de la humanidad, no estaban dispuestos a aceptar a los humanos puros que contrataban a los guardianes.
Esto provocó una gran resistencia de los humanos hacia la Liga de Guardianes. También enfureció a quienes habían contratado a los guardianes. Habían obtenido claramente una fuerza poderosa, pero no fueron capaces de obtener el reconocimiento de sus compañeros de especie. Para un humano como Min Xiu, que usaba suero mítico, la fama y la anticipación que obtenía eran cosas que un contratista como Bas no podía disfrutar. Incluso dentro de la familia del Cabo, estos jóvenes de la Academia Real estaban más dispuestos a adorar a Min Xiu que a Bas y su guardián. Además, la gente solo mencionaba a Judge cuando hablaban de él. La gente común ni siquiera recordaba el nombre de Bas. Bas esperaba con ansias la reacción de aquellos que idolatraban a Min Xiu después de que lo derrotara. Desde que Min Xiu aceptó la invitación del Colegio Real, Bas la esperaba con ilusión. Ya le había pedido ayuda a un analista profesional de la Liga de Guardianes para realizar el análisis. Su habilidad tenía cierto efecto limitante en Min Xiu. Mientras no ascendiera al nivel terror, sus posibilidades de ganar superaban el 70%. El arte de la espada del mañana de Min Xiu les dio a las personas la ilusión de que podían bloquear su espada, pero si realmente la bloqueaban, se darían cuenta de que el golpe llegaría más tarde de lo que imaginaban. La espada del juicio podía atravesar las ilusiones y apuntar directamente al núcleo. Incluso si Bas cometía un error, la espada del juicio podía bloquear con precisión la espada de Min Xiu. Por lo tanto, Min Xiu estaba en desventaja absoluta contra él. La arena del Colegio Real debería permitirnos luchar con toda nuestra fuerza, dijo Bas mientras miraba a Min Xiu. No hace falta. Hagámoslo aquí. Min Xiu extendió la mano para agarrar su empuñadura. Aquí. Bas frunció el ceño levemente. Era la sala de estar. Había estudiantes y tutores cerca. Con su fuerza, pelear aquí probablemente afectaría a mucha gente. Después de todo, el Colegio Real era la escuela de la familia Cape. Bas también era miembro de la familia Cape, así que, naturalmente, tenía sus reservas. Pensó que Min Xiu quería usar esto para amenazarlo. Sí, justo aquí, dijo Min Xiu mientras desenvainaba su espada. En cuanto desenvainó la espada, las pupilas de Bas se contrajeron. Aún quería retirarse, pero solo dio medio paso antes de detenerse. En cuanto a Min Xiu, ya había envainado su espada. Se dio la vuelta, empujó la puerta y entró en el salón que estaba detrás de él. Solo cuando Min Xiu se dio la vuelta y abrió la puerta, los estudiantes y tutores que estaban no muy lejos vieron el destello de la espada, atravesando el abdomen de Bas. Solo entonces la herida en el abdomen de Bas, que estaba de pie, se abrió. La sangre brotó a borbotones. Se apresuró a cubrirse la herida con la mano mientras palidecía. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue. Tenía que curar sus heridas de inmediato o moriría allí mismo. Los estudiantes observaron aturdidos cómo Bas se retiraba en un estado lamentable. Al volver a mirar a Min Xiu, se dieron cuenta de que ya había entrado en la sala y solo podía ver la puerta cerrada. La espada mata antes de que se vea el destello. Esta espada es demasiado rápida. El espadachín del mañana hace honor a su reputación. Judge puede considerarse un guardián famoso. De hecho, perdió de un solo golpe. Es demasiado aterrador. Entrenador, lamento haberlo hecho esperar, se disculpó Min Xiu cuando regresó al salón. Se puede considerar que tu arte de la espada del mañana ha alcanzado cierto nivel de maestría, dijo You'u Wen. Si alguien más dijera esas palabras, solo lo considerarían arrogante. Sin embargo, cuando You'u Wen lo dijo, los ojos de Min Xiu se iluminaron. Entrenador, ¿puede enseñarme cómo proceder en el futuro?, preguntó Min Xiu con sinceridad. Antes de que You'u Wen pudiera decir una palabra, Tsukuyomi dijo de repente, hay tantos mañanas, uno tras otro, que el mañana nunca llega. ¿Cuándo es realmente tu mañana? Al oír eso, Min Xiu se quedó atónito. Su mirada se dirigía al frente, pero no miraba nada. Permaneció inmóvil, como si hubiera perdido la concentración. Capítulo 1149, Ermitaño. En la enfermería de la familia Cape, un hombre estaba de pie frente a la cama. Su palma emitía un tenue resplandor al presionarla sobre la herida en el abdomen de Bas. La herida de Bas sanó a una velocidad visible a simple vista.
No solo era una herida física, sino que incluso la herida en la armadura del guardián sanó rápidamente. Pronto, la herida desapareció por completo. Su Excelencia, soy un incompetente. Disculpe la molestia de atenderme personalmente. Bas se levantó e hizo una reverencia. El hombre retrajo la palma y dijo con indiferencia, no es tu culpa. El arte de la espada de Min Xiu ha alcanzado un nivel altísimo. Entre las criaturas míticas, pocas pueden resistir un solo golpe suyo. Este asunto termina aquí. Lo que suceda en el futuro no te incumbe ni a ti ni a la familia del cabo. Simplemente haz bien tu trabajo. Su Excelencia. Lo hará usted mismo. El cuerpo de Bas tembló mientras preguntaba apresuradamente. Sabía muy bien lo aterrador que era esta persona. Entre los 4 líderes de la Liga de Guardianes, aunque la reputación de Hermit no era tan buena como la de Caveira y Bloodschamen, cualquiera que lo conociera sabía que esta persona podría ser incluso más aterradora que los 2 anteriores. Simplemente haz bien tu trabajo, dijo Hermit. Sí, Su Excelencia. Bas inclinó rápidamente la cabeza en señal de acuerdo. Tras hablar con Hermit, se encontró por casualidad con Beryl, quien había venido a visitarlo. Beryl lo miró con curiosidad cuando Bas la llevó aparte apresuradamente y se la presentó. Su Excelencia, esta es mi sobrina, Beryl. Hermit asintió levemente y salió del hospital sin mirar a Beryl. Tío Bas, ¿quién es esa persona? Parece que le tienes miedo. Preguntó Beryl con curiosidad. Niña, no preguntes. ¿Por qué estás aquí? Bas se detuvo rápidamente antes de mirar hacia dónde se había ido Hermit. Suspiró aliviado al darse cuenta de que Hermit se había ido. Tío Bas, eres un desalmado. Vine a verte por bondad, pero me tratas así, dijo Beryl enfadada. Está bien, me rindo. Estoy bien. No moriré. No te preocupes, dijo Bas con cariño. Ese Min Xiu es realmente detestable. Pensar que antes lo veneraba tanto. De hecho, quería matarte. Por suerte, estás bien, dijo Beryl. Bas negó con la cabeza y dijo, no intentó matarme con ese golpe. De lo contrario, no sería mi abdomen el que se lastimó. Ya veo. En ese caso, no está tan mal. Beryl miró hacia donde se había ido Hermit. Al ver que no había nadie, susurró, tío Bas, esa persona es de la Liga de Guardianes. Viendo cuánto le temes, debe ser un miembro de alto rango de la Liga de Guardianes, ¿verdad? Te dije que no preguntaras. De ahora en adelante, no puedes mencionar nada sobre la Liga de Guardianes. Entendido. Le repitió Bas a Beryl. Aunque Beryl estuvo de acuerdo, tenía algo en mente. Después de salir del hospital, Beryl encontró una excusa para regresar a la escuela y corrió directamente al salón donde estaban You Wen y compañía. You Wen y Tsukuyomi estaban sentados charlando en el salón mientras Min Xiu permaneció allí inmóvil durante bastante tiempo. Gracias a las palabras de Tsukuyomi, Min Xiu pareció tener una revelación. La fuerza de su cuerpo estaba experimentando un cambio drástico. Este era un momento extremadamente peligroso, por lo que You Wen no tuvo más opción que protegerlo y no dejar que nadie lo molestara. Justo mientras charlaba con Tsukuyomi, You Wen sintió de repente que alguien se dirigía al salón. Además, los pasos eran apresurados. Usó el oyente de la verdad para observar la zona con atención y se dio cuenta de que era la chica que habían visto varias veces en el campus. Profesor Min, ¿está ahí? Beryl llegó a la puerta y llamó ansiosamente. ¿Qué pasa? You Wen abrió la puerta y preguntó. Váyanse rápido. La gente de la Liga de Guardianes quiere matar al profesor Min, susurró Beryl al ver a You Wen. ¿No estaban aquí antes? Preguntó You Wen. El tío Ba solo quería derrotar al profesor Min. Definitivamente no tenía intención de matar a nadie. Sin embargo, las altas esferas de la Liga de Guardianes son diferentes. Quieren la vida del profesor Min. Será mejor que te vayas rápido y en silencio. No dejes que nadie te descubra. Creo que tendrá en cuenta a nuestra familia del cabo y no te atacará en el campus. Tienes que tener cuidado una vez que te vayas. Antes de que Beryl pudiera terminar la frase, una voz abrupta la interrumpió.
¿Por qué debería tener en cuenta a la familia Cape? La voz de Hermit hizo temblar a Beryl. Giró la cabeza y vio una figura familiar caminando por el largo pasillo. Llevaba algo parecido a una capa. Aunque no le cubría el rostro por completo, este permanecía imperceptible. El ermitaño se acercó. No era veloz, pero su andar parecía tener un ritmo único. Cada paso parecía ir al compás del latido del corazón, lo que los hacía sentir nerviosos mientras el corazón se les aceleraba. Beryl dio 2 pasos hacia atrás asustada cuando Young Wen la presionó sobre el hombro y la atrajo hacia sí. Nunca te había visto. ¿Cómo te llamas?, preguntó Young Wen al ver a la persona desconocida. Definitivamente no la había visto antes. En el momento en que firmé el contrato con el guardián, mi nombre dejó de tener sentido. El nombre del guardián es mi nombre. Puedes llamarme ermitaño, dijo Ermitaño mientras caminaba. Ermitaño. Es uno de los 4 reyes celestiales de la Liga de Guardianes, exclamó Beryl suavemente mientras su rostro palidecía. Había más de 4 existencias de nivel terror en la Liga de Guardianes, pero los 4 reyes celestiales eran los más aterradores. Incluso los miembros de las 6 familias sentían miedo con solo mencionar sus nombres. Beryl finalmente supo por qué Baz le había prohibido preguntar. Con esta persona cerca, incluso si el jefe de la familia Cape viniera en persona, probablemente no podría impedirle matar. No eres rival para él. Corre. Beryl se giró para instar a Min Xiu a escapar, pero vio a Min Xiu allí inmóvil, como si no la hubiera oído. Beryl quería acercarse, pero Tsukuyomi la detuvo. No puede moverse ahora a menos que quieras que muera, dijo Tsukuyomi con indiferencia. Beryl se quedó atónita al instante. Observó atentamente a Min Xiu y se dio cuenta de que algo andaba mal con él. Podría estar abriéndose paso. Dijo Beryl con una expresión complicada. Sí, respondió afirmativamente Tsukuyomi. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué tiene que ser a esta hora? Beryl estaba ansiosa y desconcertada. Nos iremos después de que logre abrirse paso, dijo Tsukuyomi. ¿Cómo podemos esperar hasta entonces? Beryl no sabía si reír o llorar. Si pudieran esperar, no estaría agobiada por la ansiedad. Ellos podían esperar, pero Hermit no. Beryl se giró para mirar afuera. Para su sorpresa, Hermit se había detenido frente a la puerta y no entró corriendo. Ermitaño. Nunca había oído hablar de ti. ¿Qué haces aquí? Al oír las palabras de Young Wen, Beryl casi se desmaya. Para ella, provocar a Ermitaño de esa manera equivalía a ahorcarse frente a la muerte. Capítulo 1150, el carruaje de Min Xiu. El ermitaño observó a Young Wen con el ceño fruncido. Cuanto más lo miraba, más familiar le resultaba. Era como si lo hubiera visto antes. Sin embargo, si se trataba de alguien a quien había visto antes, Hermit estaba muy seguro de que su memoria no lo olvidaría. Además, ser capaz de mostrar tanta calma y serenidad frente a él no era algo que una persona común pudiera hacer. Después de todo, el pulso de todo su cuerpo vibraba con el cielo y la tierra. Era imposible para una persona común enfrentarse a él con tanta facilidad. Era aún más imposible olvidar a una persona así. No se podía atribuir a que Ermitaño no reconociera a Young Wen. Se debía a que quien lo suplantaba había cambiado poco a poco de temperamento, apariencia y figura a lo largo de los últimos 5 años. Como fue un cambio sutil acumulado con el tiempo, con ligeros ajustes cada vez, hizo que la gente comenzara lentamente a reconocer que así era como debía ser Young Wen. Ahora que había aparecido el verdadero Young Wen, junto con los cambios en su apariencia y temperamento durante los últimos 5 años, era difícil para los demás asociarlo con Young Wen, a menos que estuvieran muy familiarizados con él. Ermitaño solo había visto fotos y videos de Young Wen. Sentir que le resultaba familiar ya demostraba su perspicacia. El ermitaño no pudo identificar el origen de Young Wen, ni por su ropa ni por lo que llevaba puesto. Por lo tanto, preguntó, ¿cómo puedo dirigirme a usted? Mi nombre no importa. Lo importante es quién soy, dijo Young Wen. ¿Quién eres? El ermitaño fue muy paciente y volvió a preguntar. Soy el entrenador de Min Xiu, respondió Young Wen con seriedad. ¿Y qué?
El ermitaño miró fijamente a You Wen y presionó su dedo medio contra el pulgar. La fuerza se concentró secretamente entre sus dos dedos. Entonces, si estás aquí por Min Xiu, puedes regresar ahora, dijo You Wen. Beryl consideró a You Wen loco al oír eso. Su tono daba la impresión de que no tenía en gran estima a Hermit. Era como si, mientras estuviera presente, Hermit no pudiera hacerle ningún daño a Min Xiu. La mirada del ermitaño se volvió aguda mientras miraba fríamente a You Wen y dijo, está bien si quieres que regrese, pero depende de si eres capaz de imponer eso. Dicho esto, los dedos en la manga de Hermit se movieron. Después de todo, era uno de los 4 líderes de la Liga de Guardianes. Si unas pocas palabras del otro grupo lo habían asustado, ¿cómo podría seguir teniendo presencia en la Liga de Guardianes? Sin embargo, Hermit no planeaba enfrentarse a You Wen de frente. De hecho, esa no era su especialidad. Cuando Hermit movió su dedo, una partícula invisible voló hacia You Wen. Hermit era el mejor en micropoderes. En esa época, muchos buscaban cosas más grandes y poderosas. Monstruos gigantes con aspecto de dragones acaparaban la atención de la mayoría. Anhelaban poseer una fuerza tan poderosa. Sin embargo, para Hermit fue diferente. Aunque también buscaba hacerse más fuerte, su objetivo era la miniaturización. Lo que determina la fuerza y la debilidad a menudo son cosas triviales. Esta siempre había sido la creencia de Hermit. De hecho, nunca se había equivocado. Gracias a sus micropoderes, Hermit había derrotado a muchos oponentes poderosos. Algunos de sus oponentes tenían la misma fuerza que él, pero incluso si eran comparables, sus micropoderes le otorgaban una enorme ventaja. Un poder tan diminuto que era invisible para el grado terror podía estallar con un poder aterrador al penetrar en un cuerpo. Era imposible protegerse de él. Este microcristal era tan pequeño que estaba a escala nanométrica. Incluso criaturas de nivel terror podrían no ser capaces de detectar su existencia debido a su diminuto tamaño. Sin embargo, un microcristal tan diminuto ni siquiera necesitaba entrar en su cuerpo. Bastaba con acercarse a You Wen y el poder que emanaba sería suficiente para herir gravemente a una criatura de grado terror. Aunque You Wen se encontraba de pie frente a la puerta, había grabado en su rueda de la vida las escrituras que abre el cielo del gran anciano, el gran Brahma y la era del dios demonio. Simplemente no las proyectó. La mejora que el gran Brahma le otorgó a You Wen le bastó para ver la materia a escala de quarks. Aunque el microcristal de ermitaño era diminuto, no pudo escapar a los sentidos de You Wen. El microcristal voló hacia la boca de You Wen, y justo cuando estaba a punto de entrar en su boca para abrirle la cabeza. You Wen no se movió a pesar del microcristal que le llegaba a los labios. Ermitaño no sintió alegría. En cambio, se sintió un poco incómodo. Al instante siguiente, You Wen abrió la boca y una cara de payaso apareció en su rostro. Con una extraña sonrisa, se tragó el microcristal. La inquietud en el corazón de Ermitaño se intensificó mientras se retiraba a toda velocidad, pero aún era demasiado tarde. El microcristal que había sido devorado por Máscara de Payaso apareció extrañamente detrás de él. Al retirarse, se estrelló contra él, haciéndolo explotar. ¡Bam! Uno de los brazos de Hermit estalló en una nube de sangre. Esto aún se debía a la rapidísima reacción de Hermit y al control del microcristal. De lo contrario, todo su cuerpo habría volado en pedazos. El ermitaño se sujetó el brazo sangrante y no dijo ni una palabra. Se dio la vuelta e intentó escapar. Si deseas morir, continúa huyendo, dijo You Wen casualmente, sin intención de perseguir a Ermitaño. Sin embargo, Ermitaño no escapó. Se detuvo en seco y no se atrevió a dar un paso más. ¿Quién dio la orden de matar a Min Xiu?, preguntó You Wen. No hubo ninguna orden. Min Xiu es, para empezar, un enemigo de la Liga de Guardianes. No hay necesidad de ninguna orden, dijo el ermitaño. Eso significa que quieres matar a Min Xiu. You Wen preguntó de nuevo. Podrías decirlo así, dijo Hermit apretando los dientes. Entonces quédate aquí y protege a Min Xiu. Si Min Xiu vive, tú vives. Si Min Xiu muere, tú también mueres. Esto continuará hasta que Min Xiu te dé permiso para irte.
Wen se dio la vuelta y regresó al salón. Beryl observó a Wen regresar aturdida, como si hubiera visto un fantasma. No pudo evitar retroceder 2 pasos, horrorizada. Incluso vio al ermitaño manco parado afuera de la puerta. En realidad no se fue, simplemente se quedó vigilando la puerta. ¿Tú? ¿Quién eres? Beryl miró a Wen con sorpresa y finalmente no pudo evitar preguntar. Ni siquiera vio a Wen actuar. Fue como si Wen se hubiera quedado allí, intercambiando algunas palabras con Hermit, cuando uno de sus brazos explotó de repente. Entonces, por una frase de Wen, ermitaño, uno de los 4 reyes celestiales de la Liga de Guardianes, se quedó en la puerta como guardia. Esto la hizo sentir como si viviera en un sueño. El entrenador de Minshu. Wen no quiso decir su nombre porque todavía había otro Wen en la familia An. Tú. Beryl repitió, tú, un buen rato, pero no se le ocurría nada que decir. O quizá quería hacer tantas preguntas que no sabía por dónde empezar. De repente recordó que Wen y Tsukuyomi habían afirmado que el arte de la espada de Minshu era muy común. En aquel entonces, Beryl pensó que estaban celosos de Minshu, pero ahora, de repente, se dio cuenta de que decían la verdad. ¿Quién es? Existe una existencia tan poderosa entre los humanos. No creo haberlo visto usar un guardián, ni vi señales de criaturas de Menschenels en él. ¿Podría ser un humano de sangre pura? Imposible. Es imposible que sea un humano de sangre pura. Debió haberlo ocultado bien y se fusionó con un guardián o una criatura de Menschenel. Simplemente no lo sé. Beryl miró a Wen y luego a Hermit, que estaba afuera de la puerta. Todo era tan surrealista. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.